Amén. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias. Estoy bien emocionado porque estamos en la serie del Evangelio de Juan. Amén. Y es un evangelio hermoso, es una joya literaria, una joya narrativa muy especial. Amén. El propósito con el cual se escribió lo encontramos en Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Acuérdense la importancia de que cuando nosotros estamos estudiando un libro de la Biblia, una carta, que nosotros siempre identifiquemos el propósito con el cual fue escrita. Amén. Porque eso nos va a ayudar a nosotros a entender de qué se está tratando. Amén. Y dice Juan 20, 30 y 31, y estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito. Y cuando dice estas cosas se han escrito, bueno, está hablando de esos 7 milagros que presenta el Evangelio de Juan y un octavo que es la joya de la corona, que es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y entonces en el capítulo número 2 nosotros ya vimos el primer milagro de nuestro Señor Jesús en las bodas de Caná de Galilea. Amén. Nuestro Señor Jesús transformó el agua en vino. Y el propósito, mis hermanos, por el cual Jesús transformó el agua en vino es para mostrarnos a nosotros que si Él puede transformar el agua en vino, Él tiene el poder también para transformar la vida de los seres humanos. Gloria a Dios. Y es algo hermoso. Bueno, hoy estaremos nosotros hablando del segundo milagro. Y los invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, y le demos lectura del verso 43 al verso 54. Vamos adelante a leerlo. Hay mucho material que cubrir y haga notas, tenga algún cuaderno por ahí porque siempre es importante estarlo haciendo. Dice la palabra de Dios así, ¿ya lo tenemos? Dice, 2 días después, aquellos 2 días después de que nuestro Señor Jesús estuvo en Samaria, amén, que de hecho también fue un milagro lo que ocurrió en Samaria. Fue un milagro, no un milagro visible como convertir el agua en vino o como otros milagros, pero fue un milagro donde nuestro Señor Jesús con su omnisciencia expuso la vida de la mujer, amén, de aquella samaritana. Y gloria a Dios. Y después sabemos que aquella mujer fue, después de que Jesús habló con ella, a anunciarles a las gentes, ¿verdad?, acerca de Jesús. Y el resultado fue glorioso porque aquella gente dijo, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, gloria a Dios. Y dice ahí que nuestro Señor Jesús pasó 2 días ahí con ellos, dice 2 días después, amén, salió de ahí y fue a Galilea, amén. Y dice la palabra de Dios, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta y habían visto los milagros de Jesús. Pues detengámonos ahí por un momento.
Vamos a estar hablando en este pasaje de la Escritura de tres diferentes tipos de fe. Y aquí encontramos nosotros en este verso que nos introduce básicamente a nuestro tema al hablar de la fe. Dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Y pudiera parecer una contradicción, porque dice la palabra de Dios en Juan 1:11, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Nuestro Señor estaba en Nazaret, desarrolló su ministerio ahí, ¿verdad? Nazaret estaba en la región de Galilea. Y dice la palabra de Dios aquí que los galileos, cuando Jesús llegó ahí, le recibieron. Pero permíteme decirte que no fue un recibimiento, no fue una bienvenida la cual Jesús esperaba. Esa bienvenida que le estaban dando a Jesús era una bienvenida tan solamente por los milagros que nuestro Señor Jesús había hecho. Y sin duda alguna que ellos estaban buscando a Jesús, recibiendo a Jesús por alguna necesidad que tenían. Porque ellos esperaban alguna señal, algún milagro en ellos. Y por ello le recibieron. Pero no le recibieron en un reconocimiento total por lo que Jesús es. Y entonces en esta parte, junto con los siguientes versos, entramos al primer punto de nuestro tema. La primer fe que nos presenta este segundo milagro es la fe superficial. Es la fe superficial. Es la fe que te lleva a creer en Jesús como si Jesús fuera una lámpara de Aladino. Porque en la historia encontramos nosotros donde dice ahí en el verso 46 que vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y el significado de esas palabras, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esa expresión, mis hermanos, que encontramos nosotros ahí, pudiera parecernos a nosotros que Jesús se las está diciendo a ese oficial que caminó de 15 a 20 millas de la costa norte del mar de Galilea a Caná para entrevistarse a Jesús. Pudiéramos nosotros pensar que Jesús nada más le está diciendo: ustedes me buscan solamente por los milagros que hago. Pero el significado de la expresión es en plural. Jesús no solamente le está diciendo a este oficial
que él está buscando a Jesús por los milagros que hace, pero también a toda la audiencia de Galileos que estaban escuchando este diálogo que Jesús estaba teniendo con este personaje. Ustedes me buscan y si ustedes no ven las señales y prodigios, no creen. Porque en los estándares del mundo, si no veo, no creo. Es la lógica del mundo, ¿verdad? Pero en el territorio espiritual de nuestro Dios, en el territorio de nuestro Dios, tú tienes que creer primero para ver. Amén. Porque dice Hebreos 11:1 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad de lo que no se ve. En el territorio espiritual de nuestro Dios, si tú quieres ver las maravillas de Dios, tienes que creer, porque al que cree, todo le es posible. Gloria a nuestro Dios. Entonces, en este primer párrafo estamos viendo a este personaje y aún a la audiencia que Jesús los enfrenta y les dice: hey, tu fe es una fe superficial, porque solamente me buscas, no por lo que soy, sino por los beneficios materiales que puedes tener. Esa primer fe es como usar a Jesús como una lámpara de Aladino. Que en medio de la emergencia, que en medio de la enfermedad y de la muerte, que en medio de tu problema económico, buscas una ayuda en Jesús y lo sacas del closet y empiezas a frotar esa lámpara, y entonces se abre esa lámpara de Aladino y se hace el milagro. Gloria a Dios, porque aunque muchas veces usamos a Jesús como una lámpara de Aladino, Él es tan amoroso, tan lleno de gracia y de misericordia, que aún sabiendo que lo estamos usando nada más como lámpara de Aladino, Él muchas veces ha contestado nuestras oraciones y nuestras plegarias. Pero tan pronto como se hace el milagro y la maravilla y aquel problema se resuelve, aquel problema matrimonial, aquel problema económico, aquel problema con los hijos, aquel problema financiero, tan pronto como se soluciona, tapamos la lámpara y caminamos sutilmente, y entonces escondemos a nuestro Señor Jesús en lo más profundo, en lo más recóndito del closet. La fe superficial, cuando buscamos a Jesús como una lámpara de Aladino. Bueno, aquí está este personaje, porque leímos nosotros, mis hermanos, que cuando este oficial de Capernaum, este oficial del rey, que estaba en ese problema tan grande, que su hijo estaba enfermo, y no dudamos de que tenía una posición económica envidiable, que seguramente había invertido mucho dinero para llevando a su hijo a diferentes médicos, porque no me dejes mentir que
pudieras tú hacer lo que fuera necesario por tus hijos, ¿cierto o no cierto, familia? Y a veces Dios permite que situaciones difíciles ocurran en tu vida, porque la mayoría de las veces los seres humanos nos vamos a encontrar con Jesús en medio de una adversidad. Porque es en medio de un problema, en medio de una circunstancia adversa, lo que nos hace ir a buscarle, y es ahí donde nuestro Señor nos va a encontrar. Vean ustedes que al final de este capítulo 4, el apóstol Juan, el escritor, va a conectar el primer milagro con el segundo milagro. En el primer milagro, el escenario es una celebración. El primer milagro, el escenario es una fiesta. La gente está llena de alegría, están los amigos, está la familia. Amén. Pero este segundo milagro, el escenario es la desesperación. El escenario es la ansiedad. El escenario es la angustia. El escenario es la muerte. Porque el hijo de este oficial está gravemente enfermo. Y no hay coincidencias en la Escritura, todo tiene un porqué. Se presenta así el primero y el segundo milagro, y Juan lo conecta. Porque tú y yo debemos estar conscientes de que hemos de buscar a Dios cuando todo marcha bien en nuestras vidas. Cuando hay alegría, cuando hay felicidad, cuando hay armonía. Debemos darle la honra y la gloria al Señor y buscarlo, no por lo que Él hace para mí, sino por lo que Él es. El Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. Entonces, en medio de la abundancia, de la salud, de la prosperidad, buscamos al Señor, gloria a su nombre, pero también en medio de las crisis que podamos estar viviendo. Amén. Nuestro Señor Jesús lo enfrenta. Pero pasemos al segundo tipo de fe, la fe en su palabra, en su promesa. Dice la palabra del Señor: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Fe en la palabra. Fe en la promesa, en las promesas de nuestro Señor Jesús. Y bueno, encontramos nosotros aquí, mis hermanos, que por la terminología que usa este oficial del rey, cuando le dice: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y en las palabras, en el verso 47, cuando dice: y le rogó que descendiese y sanare a su hijo, fue una súplica, fue un clamor constante, mis hermanos, porque él había viajado de 15 a 20 millas para encontrarse con Jesús, porque él sabía
que este personaje tenía poderes especiales, porque seguramente que los milagros que había hecho Jesús en el día de la fiesta de la Pascua y en Caná de Galilea cuando convirtió el agua en vino, esas noticias habían corrido, y entonces él, mis hermanos, de 15 a 20 millas caminó, viajó para encontrarse con Jesús, porque el interés tiene pies. Y casi siempre usamos este dicho. Sí, ese dicho se usa en Honduras, mi hermanita Liz. México, lindo y querido, allá se usa en México. Ecuador, se usa en Ecuador. En Colombia, se usa en Cuba. Digan sí, fuerte, amén. Acá en Ecuador, se usa en Ecuador. En Colombia, ¿el interés tiene pies? No. Salvador, sí. Amén. ¿Dónde más? Levanten la mano. Oigan, pues en Puerto Rico se ha escuchado, el interés tiene pies, sí. Pero casi siempre se usa ese dicho con una connotación negativa, ¿verdad? Ay, no, pues anda ahí porque trae interés en esto, trae interés en lo otro, ¿verdad? Seguramente que ahí anda cotejando a esto, aquello, porque por esto o por aquello, porque el interés tiene pies. Pero ese dicho no solamente tiene una connotación negativa, también tiene un significado positivo. ¿Tú estás deseosa de cuidar tu salud? Pues vas a hacer un esfuerzo, un sacrificio, vas a hacer un esfuerzo. Por ejemplo, tú quieres mantenerte sano en tu colesterol, en tu presión arterial, etcétera, etcétera. Pues vas a evitar comidas grasosas y en lugar de comerte unas arepotas guisadas en aceite o comerte un menudote mexicano con bastante grasa o unos tacos o tostadas o unas pupusas que tanto adoro, ¿verdad? Amén. Tú dices, no, yo quiero cuidar mi salud y todos están comiendo menudo y tacos, tostadas, pupusas y lo que guste si quieras. Y tú dices, no, mi amor, sírveme una ensalada con un bote de agua, con una... Y estás por dentro que te derrites y viendo aquellas pupusas así que la grasita, que los chicharroncitos prensados y el aceitito y el quesito va corriendo y así se duró un poquito. Ay, qué rico, ¿verdad? Pero aguantas porque tu interés es cuidar tu salud, porque el interés tiene pies. ¿Quieres tú mejorar tu economía? Amén, gloria a Dios. ¿Tienes el interés de hacerlo? Pues empiezas a administrar bien lo que Dios te da. Porque le estás pidiendo a Dios, Señor, bendice mi economía. Y Dios dice, mi hijo, hace más de 2000 años que yo le di las instrucciones de cómo puedes mejorar tu economía. Para empezar, dice el Señor en su palabra, agarra las tijeras, saca las tarjetas de crédito y mételes tijera y paga esa deuda. Porque te entristeces, entras en depresión, entras en euforia el fin de semana y para bajar la tensión vas a galería, vas a cualquier tienda y empiezas a comprar a diestra y siniestra y acabas pagando 3 o 4 veces más. La faldita, la blusita, el lipstick que te compraste y la chamarrita, lo acabas pagando 4 veces más, chiquita, porque te cobran el 18% de intereses. Y se acaba la reunión de la iglesia y vámonos al restaurante. Gastamos $150, $200.
Cuando pudiste con 100 haber comprado la despensa para la semana y haberte ido a la casa a comer y no despilfarrar el dinero, porque al mes estás gastando arriba de $400 en puro restaurante cuando podías haber ahorrado. ¿Quieres mejorar tu economía? Aquí está en la palabra de Dios. Cuando tú administras correctamente, conforme a la voluntad de Dios, y pasa el plato de los diezmos, de las ofrendas, primicias. Y aquí voy a aprovechar para decir, mis hermanos, a veces hay hermanos que están bien preocupados. Ay, es que le dicen diezmo. Ay, es que le dicen primicias. Ay, es que le dicen ofrendas. Ay, llámale como quieras. Llámale diezmo, ofrenda, primicia, eso es secundario. Lo que realmente importa es que le demos a Dios conforme Él nos ha bendecido. Porque el que siembra generosamente también segará generosamente. Pero el que siembra escasamente también va a recoger, chiquito. Amén. Entonces no hay que enfocarnos tanto en las formas, sino en el fondo de las cosas. Y esa es la clase de pastor, de predicador que yo he sido. Y yo espero haber dejado una enseñanza. De que no nos enfocamos en las formas, que si aplaudimos y levantamos la mano, que si nos quedamos como momias sentados, fosilizados, sin mover, sin expresar nada. Lo importante es que adoremos a Dios con el corazón, una adoración en espíritu y en verdad. Que si vamos a vivir en el cielo o en la tierra y están peleándose los grupos religiosos en el mundo, que va a ser en el cielo, que va a ser en la tierra, que va a ser en el tercer cielo, que la tribulación, que los 1000 años, no hay 1000 años, y está el mundo religioso agarrándose de los cabellos y peleándose por una cosa, y nos olvidamos en el camino de lo que verdaderamente importa. ¿Qué importa si va a ser en la tierra, en el cielo, en Júpiter, Saturno o Urano? Lo que importa es que debemos vivir una vida santa, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y si el Señor nos quiere llevar a la galaxia que Él quiera, al tercer cielo, cuarto cielo, quinto cielo, lo que realmente importa es que nos preparemos hoy, porque hoy es el día de salvación. Bueno, qué paréntesis tan grande hice, ¿verdad? Estamos hablando de la fe, ya vimos el punto 1, la fe superficial, cuando usamos a Cristo como una lámpara de Aladino, que lo buscamos cuando necesitamos y cuando todo se arregla, see you, y lo escondemos. Y estoy ahorita en el punto de que aquel hombre, aquel oficial, caminó de 15 a 20 millas de la costa norte del mar de Galilea hasta Canaán para encontrar a Jesús, porque tenía una emergencia, su hijo estaba muriendo, estaba enfermo. Porque el interés, tú tienes el interés de que el día que tú mueras, el Señor te lleve a la gloria. Tienes tú el interés de que Cristo perdone tus pecados. Tienes tú el deseo de tener un encuentro personal con Jesús. Tienes que hacer algo.
Tienes que moverte de ese lugar, tienes que ponerte en acción, gloria a Dios. Tienes que buscarlo, tienes que acercarte a Él. Este padre de familia oficial del rey caminó 15 a 20 millas para encontrarse con Jesús. Cuando tú tienes interés, te levantas y lo buscas. Amén. Estoy del 49 al 50, la fe en su palabra, en la palabra de Jesús, en la promesa de Jesús. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Vean ustedes aquí. Este oficial tenía ideas preconcebidas en su mente de cómo Jesús debería resolver su problema. Como muchas ideas preconcebidas tenemos nosotros también a veces, de cómo Dios debe solucionar mi crisis. De cómo Dios debe arreglar mi problema económico, mi problema matrimonial, y nosotros le decimos a Dios a qué hora queremos que arregle nuestro problema y cómo queremos que arregle nuestro problema. Y si no lo hace como nosotros queremos, entonces cuando no lo hace como queremos, muchos maldicen a Dios. Muchos maldicen a Dios y muchos llenan su corazón de amargura. Y pasan los años y siguen: no, es que si Dios existiera, si Jesús fuera real, mi ser querido no hubiera muerto, yo no hubiera perdido mi casa, yo no hubiera tenido este accidente. Y nos acercamos a Él con esa fe, pensando en que Él tiene que resolver nuestra necesidad a la hora que yo quiero y como yo quiero. Era la situación de este personaje, porque él en su mente dijo: yo camino estas 15, 20 millas, lo encuentro y le digo: desciende conmigo, ve conmigo a mi casa para que sanes a mi hijo. Él le está diciendo al Señor, ahí le dice: desciende. O sea, su casa, Capernaum, estaba hacia el sur, ¿verdad? Desciende, vayamos. Desciende. Y le dice Jesús: no, ve, tú desciende, tú ve a tu casa. Porque en las ideas preconcebidas de este personaje, para que el milagro pudiera realizarse, necesitaba Jesús que estar presente, poner las manos sobre su hijo y orar, porque no entendía que estaba con el Dios hecho carne, que tiene el poder de hacer milagros a larga distancia sin estar él presente. Por eso tenemos un Señor hermoso. Porque aunque estemos aquí en Estados Unidos y tenemos familia en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en México, Ecuador, Colombia, Puerto Rico, estamos aquí y le estamos pidiendo y servimos a un Dios
que las distancias no son problemas para Él. Pedimos plegarias a nuestro Dios e inmediatamente los ángeles de Dios, mis hermanos, se asignan al donde sea necesario y van a través del mundo espiritual, atravesando mares, ríos, lagos, desiertos, montañas, arroyos, caminos, y van las cuadrillas de ángeles y arcángeles a llevar sanidad y salvación a cualquier rincón de la tierra. Gloria a su nombre. Pero se había acercado a Jesús este personaje con ideas preconcebidas. Desciende. Y Jesús no. El interés, vaya usted. Usted vaya. Y así fue lo que hizo, mis hermanos. Porque Él en este punto está en el punto de esa fe que desarrolló en la palabra de Jesús. Porque dice el verso 50, Jesús le dijo, ve. No, tú desciendes, Señor. No, tú ve. Ve tú. Ve, tu hijo vive. Porque nosotros no le vamos a poner a Dios las formas. Nosotros vamos a darle la honra y la gloria, no en nuestros términos, en los términos de nuestro Señor y Salvador Jesús. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y luego del verso 51 al 54 encontramos la fe genuina, mis hermanos. Cuando ya Él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Encontramos nosotros la fe genuina que nos lleva a obedecer a nuestro Dios. Cuando quitamos todos los argumentos, cuando quitamos todas las excusas, cuando la fe auténtica nos lleva a quitar todos los obstáculos y estorbos que hay en el camino y depositamos toda nuestra confianza en nuestro Señor. Porque nuestro Señor Jesús no quiere que solo le busquemos en medio de la emergencia y que lo saquemos del closet y empecemos a usarlo como una lámpara de Aladino y lo frotemos. Nuestro Señor Jesús no quiere eso, que lo usemos como una lámpara de Aladino. Nuestro Señor quiere que nos acerquemos a Él, no por lo que Él hace por nosotros o lo que puede hacer por nosotros, sino que nos acerquemos a Él por lo que Él es, nuestro Salvador, nuestro Señor, que murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Amén. Y entonces dice que
creyó él y toda su casa. Y viene a mi mente, mis hermanos, aquella historia narrada en 2 de Reyes capítulo 5, del verso 1 en adelante, de aquel general llamado Naamán. ¿Se acuerdan de él? De Naamán. Sí. Este general dice que era un hombre importante, ¿verdad? Era un general entre los judíos, a través del cual Dios le había dado conquistas y mucho éxito a Siria. Pero tenía un gran problema. Y el problema de él es que estaba leproso. Y tenía tanto dinero, tenía tanta riqueza, que ni aún todo el dinero que tenía, toda la riqueza que tenía, era capaz de darle la salud. Igual que